Unos suben, otros bajan y algunos sorprenden. Presten atención a la encuesta de intención de voto que presenta a partir de este momento Opción Consultores. Está con nosotros el director de Opinión Pública, Rafael Porsekansky. Rafael, ¿cómo te va? ¿Cómo estás, Daniel? Bien, muy bien. El 30 de abril, el 1 de mayo, ¿no? Más o menos en esos días, Sí. estaba presentando Opción. Vamos a decir algo. Ahora presentaremos lo del Frente Amplio. ¿Un título para la interna del Frente? Una interna bastante estable y consolidada. Estable y consolidada. Vamos a ir a los números. Pero además, en los próximos minutos, aquí en Telenoche, otras internas. La del Partido Nacional y la del Partido Colorado. Simplemente para recordar lo que era la presentación de Opción el 30 de abril, 1 de mayo más o menos, allí marcaba Daniel Martínez con un 43%, Carolina Cose con un 24%, Óscar Andrade un 14%, Mario Vergara un 7%, no sabe, no contesta, un 12%. Se le preguntó ahora a la gente por cuál de los siguientes candidatos del Frente Amplio votaría. La población que es muy probable o probable que voten las internas, Rafael. Correcto, Daniel, correcto. Una pequeña aclaración nomás, estamos hablando ahora de nueva encuesta realizada en la última quincena de mayo, ¿verdad? Que hemos terminado recién el lunes. El lunes hicimos las últimas encuestas para estar hoy difundiendo estos datos muy recientes. Como siempre, 800 casos, total país. Margen de error total de la encuesta, 3.5%, pero nosotros en el caso de las internas trabajamos con submuestras. En el caso del Frente Amplio tenemos un margen de error máximo de 7.5%. Hay candidatos, sí, hay porcentajes que el margen de error es más chico. Ajá. Cuanto más chico el porcentaje de votación, más chico el margen de error. Por eso es complejo medir las internas para las empresas. Sí, es muy complejo. Allí una precisión técnica, si te parece, Rafael. ¿Por qué razón hay diferencia en los márgenes de error de acuerdo a cada partido? Buena pregunta, Daniel. La razón es porque tenemos submuestras diferentes. La submuestra más grande en esta encuesta fue la del Partido Nacional, un poquito más chica fue la del Frente Amplio y es bastante más chica la del Partido Colorado, ¿verdad? Vamos a los datos. Allí está la intención de voto, elecciones internas para el Frente Amplio en esta medición realizada, reiteramos, en la última quincena de mayo. Ahí está. No están todos los frentistas, son solo los que declaran que probable o muy probablemente irían a votar a la interna del 30 de junio. Y vemos una situación de bastante estabilidad, parecida a la fotografía que tú habías dado recién, que era la encuesta anterior. Sí. Daniel Martínez tiene hoy un 46% de las adhesiones, Carolina Cose tiene un 27%, primero a segundo tiene una distancia de 19 puntos, igual que en la encuesta pasada. Sí. Óscar Andrade tiene un 12%, Mario Vergara tiene un 10% y hay un 6% de frentistas que dicen que iría a votar, que probablemente iría a votar, pero no dice o no sabe a quién iría a votar. Bueno, si te parece, Rafael, tomemos ahora la serie que comienza en marzo, sigue en abril y ahora en esta quincena de mayo. Serie 2019, hemos hecho 3 mediciones hasta el momento, una por mes desde marzo. Nosotros lo que vemos comparando marzo-mayo básicamente es que Daniel Martínez se fortalece a partir de abril, crece un poquito más, también ahora en mayo. Comparado a marzo, tiene 10 puntos más de intención de voto, tiene un 46%. Carolina Cose ha estado levemente en descenso, tenía un 30% en marzo, tiene un 27% en mayo. Óscar Andrade estuvo estable en marzo-abril, sumando un 14%, tiene hoy un 12%, está dentro del margen de error, claro, puede ser una fluctuación estadística simplemente, parece tener una base estable, bastante estable de votantes. Y Mario Vergara tiene una subida de 3 puntos, no es una subida menor tratándose de un candidato que reunía un 7% de las adhesiones en abril, hoy tiene un 10%, y bueno, ese es un poco el panorama global del Frente con, repetimos, un liderazgo consolidado de Daniel Martínez, una situación estable respecto a abril, pero una interna que todavía está abierta, un concepto fundamental. Llevar 20 puntos de ventaja en una interna no es lo mismo a llevar 20 puntos de ventaja en una elección nacional. Claro. Hay que, digamos, captar menos votos para descontar 20 puntos en una interna que para descontarlos en una elección nacional. Y falta la movilización final. Es mucho más fácil cambiar de candidato dentro de un partido que cambiar de partido. Claro. Entonces, perfectamente, con una campaña muy intensa, con errores y virtudes de los candidatos, las cosas pueden cambiar, como nos han cambiado de mes a otro en otras internas. Todavía queda mucho margen, estamos a un mes. Sí, fíjate por ejemplo, Daniel. Daniel Martínez tiene 10 puntos más
en un lapso de 2 meses. Es un crecimiento grande, Claro. pero es parte también justamente de una competencia que admite y tiene mucha más volatilidad en las preferencias de los electores. Y no se sabe nada de este 6%. Allí hay que advertir en el No. discurso cómo podría captar a algunos de estos contendientes ese 6%. Exacto, parecería ser un perfil que tiene interés en votar en la interna frentista, pero está coqueteando, digamos, entre algunos candidatos. Y aquí hacen la discriminación respecto a quienes muy probablemente van a ir el domingo 30 o los que dicen que probablemente irán. Claro, ¿por qué hacemos esta discriminación, verdad? Porque creemos que las personas que dicen muy probable ir a votar efectivamente tienen más chance de ir finalmente el domingo a depositar su voto en las urnas por el candidato preferido. Son, por ejemplo, los muy probables son personas con un poco más de interés en la política que los probables. De por sí estos dos segmentos juntos ya tienen más interés en la política que quienes dicen que es poco probable o nada probable ir a votar. Pero el muy probable tiene todavía un poco más de interés. Por lo tanto, creemos que efectivamente un porcentaje mayor de los muy probables concurrirá finalmente el día de las urnas en comparación a los probables. Entonces, dentro de los muy probables, Daniel Martínez mantiene los 19 puntos sobre Cose. Andrade es el que crece. Andrade crece a 18%. En realidad cae un poco Martínez, cae un poco Cose y el que sube es Andrade. Lo cual tiene cierta lógica en la medida que el voto por Andrade parecería ser un voto bastante comprometido. Claro, ¿verdad? No sé si referirme en esos términos, pero la maquinaria, digamos, que respalda a Andrade puede estar influyendo en eso. Sí, y sobre todo un perfil de elector, digamos, que sintoniza muy militante, fuerte y muy militante, ahí va, y muy adherente por de este base, tipo de muy de cantud. base. Exactamente. Bueno. Esto es consistente con ese dato. Lo otro que habría que decir es que en el caso de Vergara no hay cambios, según uno analice entre los votantes muy probables y los probables, y como te digo, bajan un poquito Martínez y Cose, pero la distancia entre primero y segundo es la misma, sin importar si hablamos de los muy probables o de los probables. Unos suben, otros bajan, algunos sorprenden, decíamos en la presentación. Vamos a la pausa. Y acá hay alguna de las sorpresas, ¿no? En estos papelitos que están acá. Hay algunas sorpresas y hay datos que merecen un análisis, sin duda. Hay un antes y un después de esta encuesta en la campaña para algunos, ¿no? Bueno, nosotros somos de la idea que las encuestas no son ni cerca el factor principal que interviene en política. Son un dato de utilidad para la ciudadanía y para que los actores políticos diseñen sus estrategias mirando cómo están parados en la competencia, ¿verdad? Vamos a la pausa y seguimos con Rafael Porsekansky. Noche estamos con Rafael Porsekansky, que es el director de Opinión Pública de Opción Consultores, presentando la encuesta de intención de voto para las elecciones internas de mayo. ¿Por cuál de los siguientes candidatos, en este caso vamos a ir al Partido Nacional, del Partido Nacional votaría? Y los encuestados son aquella población que es muy probable o probable que vote en las internas del Partido Nacional. Allí están los números. Muy bien, a un mes de las internas, Daniel, estamos realmente a un mes de las internas. La calle Pou lidera, sigue liderando en el Partido Nacional, tiene un 42% de la intención de voto. Juan Sartori se ubica en segundo lugar, tiene un 27%. Esa es la sorpresa. Se puede decir así, es la novedad, claro. Podemos llamarle novedad. La novedad. ¿Verdad? Larrañaga tiene un 24%. Aclaremos, la diferencia entre la calle Pou y el resto está fuera del margen de error. Está fuera del margen de error. Bien, que en este caso, ¿cuál es el margen de error? El margen de error es 6.7% justamente para la calle Pou, que es cuya tendencia es la que más margen de error tiene. Bien. Ahora, la diferencia entre Sartori y Larrañaga está dentro del margen de error. Es decir, es un empate técnico, como lo era en la medición pasada donde quien lideraba era Larrañaga. La diferencia es empate técnico de nuevo, pero en este caso lidera Sartori sobre Larrañaga. Claro, porque ahora vamos a ver la tendencia. Ahora veremos la tendencia. Cierro con Enrique Antía, que tiene un 3% de las adhesiones, y también hay un 4% de los votantes que de los votantes blancos, perdón, que quieren ir a votar en la interna blanca, dirían que es muy probable o probable, pero no han elegido candidato aún. Bueno, vamos a la serie de estas encuestas que comenzaron, como les decía Rafael, a realizarse en marzo. Bien, si hacemos la comparación marzo-mayo, la calle Pou está muy estable. Pasó de 41% a 42%. Tuvo una subida en abril que ahora ha vuelto a su nivel de marzo, ¿verdad? Larrañaga también está estable si se compara marzo con mayo. Tenía un 24 en marzo, tiene un 24 en mayo. La diferencia es que siempre ha estado estable porque también estuvo estable en abril. Larrañaga, la intención de voto de las internas es una de las más estables, incluso en mediciones previas a 2019. Y allí está la novedad.
Y la novedad, claro, es el crecimiento de Sartori. Sartori crece primero, de marzo a abril, 5 puntos, y de abril a mayo, 8 puntos. ¿Y de dónde tomó votos para este crecimiento? Buena pregunta, Daniel. Primero que nada, la irrupción de Sartori, primero que nada, lo que hace es captar votos de varios lados, pero principalmente algunos votos de la calle Pou. La calle Pou, previo a Sartori, tenía más de la mitad del electorado blanco, hoy tiene cerca, un poquito más de un 40%, un 42%, ¿verdad? Así que en esa primera irrupción capta votos de varios lados, pero principalmente de la calle Pou. Probablemente una parte de los votantes de Verónica Alonso también se sumaron hoy a Sartori, y en este último crecimiento, parecería llevarse algunos votos de la calle Pou, de la última crecida de la calle Pou de abril, o también de Antía. Hay algunas fluctuaciones, no es posible saber a ciencia cierta cuánto roba de uno y cuánto roba de otro, ¿verdad? Claro. Pero, digamos, esto es una de las hipótesis posibles. Porque también, recordemos, algunas tendencias, subidas y bajadas, pueden estar afectadas por el margen de error y la fluctuación estadística. No creemos que esta subida de Sartori, que duplica el electorado de marzo a mayo, tenga que ver con un fenómeno puramente estadístico. No, creemos que efectivamente Sartori ha crecido a lo largo de los meses en la interna del Partido Nacional. Correcto. Y después vamos a esta discriminación que han realizado entre el público que muy probablemente acuda el domingo 30 y el que probablemente vaya a votar. Bien. La calle Pou le lleva al más cercano en el electorado general, digamos, que votarían internas, 15 puntos. Mantiene también dentro de los muy probables esa diferencia. Le lleva casi lo mismo, 14 puntos a Sartori, 45 a 31 entre los muy probables. Lo que cambia es la distancia de Sartori con Larrañaga. Entre los muy probables, Sartori le saca más ventaja a Larrañaga. Tiene 12 puntos más, 31 a 19. Entre los probables, la calle Pou tiene más ventaja sobre Sartori, tiene 19 puntos, pero se invierte la relación entre segundo y tercero. Entre el segmento probable, Larrañaga le lleva 8 puntos a Sartori. Recordemos que es posible que algunos probables o unos cuantos probables voten en la interna también, pero tendencialmente nuestra proyección es que una proporción mayor de los muy probables concurrirá finalmente el día de las urnas a votar. Bien. Bueno, pasamos ahora, si te parece, Rafael, al Partido Colorado. Al Partido Colorado. Allí está también planteada la misma pregunta, por cuáles de los siguientes candidatos del Partido Colorado votaría. Allí están Julio María Sanguinetti, Ernesto Talvi, José Amorín Valle. ¿Y qué nos da? Exactamente. Muy bien. Y acá tenemos una situación nuevamente de empate técnico, pero en este caso es en este momento la única situación de empate técnico en torno al primer lugar. Julio María Sanguinetti sigue liderando, ha liderado siempre las mediciones de voto de la interna de Opción Consultores, tiene 47% de las adhesiones, pero ahora tiene solo una distancia de 2 puntos con Ernesto Talvi, que tiene 45%. Eso es empate técnico. Es un empate técnico, el margen de la interna colorada es 10 puntos, o sea, en estos casos, o sea que no hay duda que es un empate técnico. Amorín tiene un 6% de las adhesiones y hay un 2% de personas que irían a votar en la interna colorada, pero no saben a quién irían a votar. Ajá. Otro dato que me parece relevante. Sí. Es una medición realizada en todo el país. Medición realizada en todo el país. Permitime un dato, para entender claro. por qué, digamos, porque si vamos a la próxima placa vamos a ver que efectivamente aquí hay una gran diferencia con abril. Ya hemos dicho que este es un voto más volátil, el voto de la interna, que pueden darse corridas de 10, 15 y hasta 20 puntos en las diferencias o en los acortamientos de las diferencias. En este caso hay un acortamiento muy grande respecto a abril. Sanguinetti medía 55 en abril, Talvi medía 31 y es 47-45 la relación. El principal factor explicativo de esto es un posible crecimiento de Talvi que pasa del 31% al 45% de las adhesiones. Y hay dos fenómenos que creemos que pueden estar relacionados a esto, ¿verdad? Por un lado, tenemos evidencia de que el desconocimiento hacia Talvi ha caído sustancialmente. O sea, lo conocen más. Es más conocido, así nos da nuestra encuesta de mayo respecto a abril. Concretamente, Talvi habría mejorado 13 puntos el nivel de desconocimiento con el correr de la campaña. Que ¿verdad? Era uno de sus flancos más débiles. Exactamente. Él mismo lo decía, ¿no? Esto estamos hablando del electorado general. Y además, puede ser también que la composición de la muestra del Partido Colorado en este momento esté un poco más sesgada que antes
hacia el nivel educativo alto. Y en el nivel educativo alto, Talvi tiene ventaja considerable sobre Sanguinetti. Bien. Esto lo hemos visto en todas las mediciones. Sanguinetti, en cambio, tiene ventaja considerable sobre Talvi en los votantes colorados de nivel educativo medio y nivel educativo bajo. Bueno. La submuestra colorada se ha ido un poco más hacia un nivel educativo alto, lo que favorece que Talvi acorte la distancia con Sanguinetti. Bueno, muy interesante. Los asesores estarán ya delineando nuevas estrategias en atención a estos números o ratificar las que ya venían desarrollando. En fin, nos vamos a una última placa, Nos vamos a la última placa. Y con eso estamos cerrando. Así, ¿qué nos indica? Dividimos a los votantes entre muy probables y probables por el Partido Colorado. Por un tema de cantidad de casos, tomamos las encuestas de abril y mayo, en este caso, juntas, Sí. ¿verdad? Y vemos una diferencia que es la más grande en comparativa a los partidos. El segmento muy probable a ir a votar en la interna colorada, Talvi tiene una leve ventaja sobre Sanguinetti de 6 puntos, ¿verdad? Y en cambio, en el segmento probable, simplemente probable, Sanguinetti tiene mucha ventaja sobre Talvi de 40 puntos. Lo que está sucediendo en definitiva es que el electorado más propenso a votar favorece a Talvi y el electorado un poco menos propenso a votar favorece a Sanguinetti. Si la elección fuera obligatoria y votaran todos, no solo los muy probables o probables, sino todos, Sanguinetti tendría clara ventaja. Sanguinetti tendría clara ventaja. Pero al ser una elección restringida a un segmento particular de la ciudadanía, estas distancias se acortan y vuelven la definición, por el momento incierta. Claro, bueno. Con una salvedad más. Sí, a ver. No se mide en una encuesta de este tipo, en encuesta de opinión pública, el voto de estructura. No medimos el voto de estructura. ¿Qué es el voto de estructura? Te voy a dar un solo ejemplo. Brevísimo, sí. Te voy a dar un solo ejemplo para que la gente entienda. Un ciudadano que, por ejemplo, está en el interior del país Sí. y le gusta un dirigente local al cual va a ir a apoyar en la interna para su lista departamental y demás, pero que no tiene mucha idea sobre los precandidatos. De pronto hoy le haces la encuesta y la persona no sabe bien a qué candidato representa ese dirigente local, pero tiene claro que va a ir a votar a ese dirigente local. Y esto pasa, y por ejemplo va a pasar, lo sabemos, con Antía en el caso de Cerro Largo. Botana apoya a Antía Cerro Largo, Antía no es muy conocido en Cerro Largo, pero seguramente gane con algo de voto de estructura en ese departamento. Notable, Rafael, muchas gracias. Escenarios abiertos, vamos a seguir hablando a lo largo de este mes, seguramente con más frecuencia. Un placer, Daniel. El director de Opinión Pública de Opción Consultora es Rafael Porsekansky. Sigue